Muy buen día, pueden tomar su lugar. Sonríale al que está a su lado. Ok, vamos a continuar con la serie. ¿Alguien me puede decir cómo se llama la serie? Que no sea Luceli. Ya nos metimos en un problema. A ver, ¿cómo se llama la serie que estamos llevando? Ya llevamos 3 semanas. Ser hallados en Él, ¿verdad? Sí, ser hallados en Él. Qué bueno. Ok, ser hallados en Él. Esta es la 4ª semana que estamos escuchando el ser hallados en Él. Y bueno, ser hallados en Él es saber para qué estoy aquí en la tierra. Realmente todo esto tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Nosotros debemos entender que estamos aquí en la tierra no por accidente. Estamos aquí en la tierra por causa del propósito eterno de Dios. Por lo tanto, necesitamos tener un entendimiento correcto del propósito eterno de Dios. Tenemos que tener un entendimiento correcto de lo que yo ahora soy en Cristo. Necesito tener un entendimiento correcto de las capacidades que yo tengo en Cristo. Y necesito ser entendido en todos los asuntos de la tierra, pero también tener entendimiento de los asuntos celestiales, de poder ver las cosas desde la perspectiva celestial. Quiero que me acompañen por favor al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18 al 22, y la escritura dice así: El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego que Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo: lo que acabo de leer se ha cumplido hoy ante ustedes. Todos hablaban bien de Jesús, estaban impresionados por lo bien que hablaba y dijeron: ¿no es este el hijo de José? Y en esta porción de la escritura podemos ver realmente cuando Jesús inicia su ministerio aquí en la tierra, cuando Él comienza a anunciar su evangelio. Porque aunque podemos escuchar el evangelio desde 4 perspectivas, pero el evangelio es uno solo. El evangelio es el evangelio de Jesucristo. Cuando hablamos de Lucas, Marcos, Mateo, Juan, son desde las perspectivas que ellos vivieron el evangelio, que ellos lo vieron, y cada uno de los evangelios, como le llamamos, que les aclaro que es un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, pero cada uno de ellos iba dirigido a ciertos públicos. Por lo tanto, aunque tú puedes escuchar las mismas palabras, porque a veces la gente dice: ay, es que los evangelios todos se repiten lo mismo. Algunas cosas sí, pero el evangelio va dirigido a públicos totalmente distintos. Entonces eso es lo que hace la diferencia en cuanto al evangelio. Pero el evangelio es el evangelio de Jesucristo, y es el evangelio que nosotros escuchamos, porque es la palabra de Él que ha venido a nosotros. Son las buenas noticias, son la notificación de lo que ahora somos o de nuestra realidad en Cristo. Eso es el evangelio. Pero en esta porción de Lucas, él nos plasma cuando Jesús se paró en la sinagoga y comenzó a hablarles de cuál era su misión aquí en la tierra. Sí, porque aquí las palabras que acabamos de escuchar son palabras de Jesús, donde Él dice que desenrolló el libro. Esto era una profecía que la comenzó a anunciar, y Él dijo: hoy se ha cumplido ante ustedes esto. ¿Cuál es el anuncio que estaba haciendo Jesús? Lo primero que estaba diciendo, dice: el Espíritu de Dios está en mí, o sobre mí. Dice: me eligió para anunciar buenas noticias a los pobres.
Cuando la Escritura habla de pobres, no está hablando de gente que carece de economía. Cuando la Escritura habla de pobres, está hablando de aquellos que carecen de Dios. Porque se ha malinterpretado mucho, porque cuando la Escritura dice que Jesús se hizo pobre, no está diciendo que Él se despojó de economía. Cuando dice que se hizo pobre es porque se hizo hombre. Imagínate, el Dios se despojó de su divinidad para hacerse hombre, para hacerse como hombre. Esa era la pobreza, que se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos experimentar la abundancia de Dios, el amor abundante de Dios. Entonces dice, me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serían liberados. ¿Es que iba a ir a la cárcel a predicarles? ¿Quiénes eran los que estaban prisioneros? Toda la humanidad estaba prisionera. ¿Te acuerdas cuando la Escritura dice que antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas? Estábamos prisioneros en un entendimiento, en un conocimiento que es muy por debajo de la posición donde Dios nos ha colocado a nosotros. Entonces, a un prisionero, ¿sí?, en su mente, a un prisionero del entendimiento espiritual, que no tiene entendimiento espiritual, la buena noticia es que tú eres libre, que Dios te ha hecho libre, Dios te ha traído a libertad. Dios no quiere esa vida que tú estás viviendo, sino que Dios te ha traído vida, dice, y vida en abundancia. A contarles a los ciegos que verán de nuevo. Yo no sé si tú ahora te das cuenta, pero en algún momento, o no sé si en algún momento has dicho, pero qué ciego estaba yo, ¿por qué siempre, a lo mejor leí la Escritura y nunca pude ver esto? A esos ciegos se refiere, a los que no podían ver las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llegó a tu vida, un velo fue corrido y ahora puedes ver las cosas espirituales. A contarles a los ciegos que verán de nuevo y a liberar a los oprimidos. Hay gente que está oprimida con pensamientos totalmente, ¿verdad? Gente atada a miedos, que le va a pasar esto, no sé, tantas cosas. Bueno, ¿quiénes son los oprimidos? Pues aquellos que no han conocido esta verdad. A contarles a los ciegos que verán de nuevo, a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Cada día las bondades de Dios se renuevan, y las bondades de Dios son para nosotros que somos sus hijos. Dice, luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Este acto que estaba haciendo él era un acto profético, porque estaba diciendo, hoy se ha cumplido todo esto, hoy se ha hecho todo esto, y dice, ahora él se sentó. El lugar donde se sentó, en la sinagoga, el lugar donde se sentó, había un lugar en la sinagoga que estaba dispuesto para cuando el Mesías llegara. Entonces no creas que Jesús estaba dentro de la congregación, ¿verdad? Porque tenemos un modelo de congregación, que Jesús estaba dentro de la congregación, se levantó, le dieron el rollo, lo desenrolló y comenzó a leer. No. Había en la sinagoga había un lugar destinado para que cuando el Mesías regresara. ¿Saben dónde se sentó? En ese lugar. Ese lugar es en el que él se sentó. Y él estaba haciendo un acto profético, porque estaba mostrándole que todo, ¿recuerdan las palabras de consumado es? Bueno, él estaba diciendo, todo lo que ya se consumó está siendo cumplido ahora. Dice, todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo, lo que acabo de leer se ha cumplido hoy ante ustedes. Todos hablaban bien de Jesús, estaban impresionados por lo bien que hablaba y dijeron, ¿no es este el hijo de José? O sea, se impresionaron porque dicen, bueno, ¿cómo es que alguien puede decir todas estas cosas si es alguien que conocemos comúnmente? Mira, la gente, cuando tú estás conociendo a Dios y cuando estás mostrando todo lo que Él ya alcanzó,
cuando tú estás proyectando la imagen de Él, cuando tú estás siendo la imagen de Él, muchas veces la gente se va a preguntar, ¿no es este el hijo de fulano? ¿No es este el hijo de sutano? ¿No es este el que andaba y hacía y deshacía? Sí, la gente lo va a cuestionar, pero lo más impresionante de aquí, y la gente se impresionaba, dice, de lo bien que Él hablaba. De ahora las cosas como las estaba plasmando Él. Y voy a comenzar solamente, eso fue a manera de introducción. Lucas 4:18, nuevamente te voy a leer, dice: el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo y a liberar a los oprimidos. Ser hallado en Él es entender que el Señor ha puesto su espíritu en mi ser. Cada uno de nosotros como hijos de Dios participamos, somos participantes de tener esa comunión con Dios. Cada uno de nosotros, o en cada uno de nosotros, Dios ha depositado su Espíritu Santo. Tu espíritu, al cobrar esa vida, se une inmediatamente al Espíritu de Dios, y ahora nosotros debemos de tener el entendimiento de que Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Eso es algo de lo que nosotros necesitamos ser conscientes, porque muchas veces, si nosotros no somos conscientes de esto, en la vida vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por situaciones donde vamos a experimentar soledad, abandono, vamos a sentir que todo está en contra de nosotros. Pero si tú eres consciente de que el Espíritu de Dios está en ti, créeme que eso te va a sacar adelante. Créeme que eso te va a impulsar a que tú vivas de una manera distinta. Pero realmente entender esto es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Privilegio por tener la comunión con Dios, por tener la compañía de Dios, por caminar con Dios. Pero responsabilidad porque ahora nos debemos a la voluntad de Él. Y esa responsabilidad implica que cada uno de nosotros ofrezcamos nuestra voluntad a Dios, o que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Pero ¿quién es el que decide que la voluntad de Dios se haga en nosotros? Cada uno de nosotros. Dile que está a tu lado: yo. ¿Sí? Y para afianzar un poquito más esto, fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo del 19 al 20. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Esto lo dice Dios. Esto lo dice la palabra de Dios. Entonces, de esta manera nosotros vamos entendiendo el diseño. Dice: si yo fui comprado, si mi vida fue comprada, si mi vida tuvo un precio, ¿sí? El precio que costó la vida de cada uno de nosotros es la sangre de Jesucristo. Lo más valioso que Dios tenía, su Hijo. Él dio su Hijo en rescate por cada uno de nosotros. Por lo tanto, eso nos cotiza a nosotros en un valor muy alto. Pero también tenemos que aprender a valorarnos nosotros. Y que ese valor que Dios nos ha dado también pues lo podamos entender y podamos honrar lo que Dios ha comprado y que tanto le costó. Por lo tanto, debo entender que el Espíritu me habita, que no soy dueño porque Él me ha comprado, y que mi cuerpo ahora es un instrumento de justicia, que mi cuerpo ahora es un instrumento para honrar, para glorificar y para exaltar a Dios. Eso es el Evangelio. Porque la gente se confunde que el Evangelio es que vienes y le pides a Diosito y Diosito te cumple tu deseo,
y te vas bien contento y regresas hasta cuando quieras otro milagrito. Eso no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con responsabilidad. El Evangelio, porque el Evangelio es una notificación de tu realidad. Pero también el mismo Evangelio te lleva a ti a que seas responsable con tu propia vida, con la vida que Él te dio, porque te da libertad. Entonces la responsabilidad ahora ¿de quién es? Del pastor, ¿verdad? Porque no ora por mí. No, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Ser hallados en Dios es el comprender que Él me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Fíjate, eso es algo muy tremendo. Para anunciar las buenas noticias a los pobres. Hace un momento les dije, ¿quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los pobres? Los que no conocen a Dios. Entonces, si Él me eligió para darle las buenas noticias a los pobres, estoy cumpliendo con el propósito de esa elección. No contestes, ni me mires, ni digas nada. Solamente contesta de tú mismo. ¿Estás cumpliendo con el propósito de esa elección? Jesús aquí, Él tenía muy claro para qué estaba. Sí, pero ahora la pregunta es, ¿estamos conscientes de que soy un instrumento para mostrar la grandeza del Señor? Porque esa es la responsabilidad, ese es el alto grado de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ese es el grado de responsabilidad que tienes tú como hijo de Dios. O sea, ser hijo de Dios, en serio que es el privilegio más grande del mundo. Pero también ser hijo de Dios es la responsabilidad más grande del mundo que nosotros tenemos. Por eso cuando el decir hijo de Dios, cuando te pregunten, ¿eres hijo de Dios? Realmente tienes que pensar muy bien lo que tú digas, porque conlleva una responsabilidad, un privilegio, pero una responsabilidad muy grande. Porque cuando ser hijo de Dios nos lleva a entender que somos un instrumento para mostrar la grandeza de Dios. ¿Nuestra vida está mostrando la grandeza de Dios? Cuando hablamos del testimonio, fíjate, yo he entendido esto, que yo doy buen testimonio, no para aparentar ante los demás. Yo doy buen testimonio porque he entendido que para eso estoy aquí en la tierra, para engrandecer el reino de los cielos. Para eso es que yo doy el buen testimonio. Yo no doy el buen testimonio porque es el pastor y qué testimonio tan malo anda dando. Pero a escondidas puedo hacer otras cosas. No, sino que porque soy hijo de Dios, estoy llamado y estoy obligado a dar un testimonio que muestre la grandeza de Dios. Porque entendí que yo soy un instrumento para mostrar la grandeza del Señor. Mateo 5:3 dice así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Fíjate qué cosa tan curiosa. El reino de los cielos dice que ¿a quién le pertenece? A los pobres. Pero aquí está el mayor problema. Pero ¿qué es lo que hacen los pobres con el reino de los cielos? Lo desechan, lo rechazan. ¿Saben por qué? Pregúntame por qué. ¿Sabes por qué lo rechazan? Lo rechazan porque todo reino requiere de responsabilidad. Entonces, la gente, en estos días, la gente no quiere responsabilidades. ¿Sabes por qué en la actualidad los jóvenes no se quieren casar? No quieren responsabilidades. ¿Qué es más fácil? ¿Vivir sin responsabilidad? No, ¿para qué me caso? ¿Para qué mantengo a alguien que ni de mi familia es? ¿Y para qué? Y los jóvenes te ponen cualquier argumento. ¿Para qué tengo hijos? Pero todo esto se está saliendo de un diseño. Porque las generaciones actuales no quieren responsabilidades. Y en el reino al cual pertenecemos y al reino al cual Dios nos ha llamado a todos nosotros, es un reino donde tenemos sí
muchos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Dios bendice a los que son pobres y los bendice, ¿sabes cómo? Trayendo el recurso de Jesucristo, acercando a Jesucristo para que ellos puedan experimentar la vida espiritual. Porque el reino del cielo les pertenece. Jesucristo vino y murió, dice, por todos. Pero solamente al reino son introducidos aquellos que le reciben. Pero aún al recibirle, también tenemos que hacernos responsables. Dios bendice a los pobres que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. En el momento que tú te das cuenta que dices, pero si lo que he buscado por tanto tiempo está aquí, ¿por qué perdí tanto tiempo buscándolo en otros lados? Pero una vez que lo encuentras, por eso la Escritura dice que el reino de los cielos es como un hombre que encuentra un tesoro en un terreno que no le pertenece. Vende, deja todo lo que tiene, dice, y va y compra ese terreno, compra ese lugar, y ahora sí saca el tesoro, porque ahora sí le pertenece. El tesoro que Dios nos ofrece está ahí. Pero no todos queremos pagar un precio. Ser hallados en Él es tener la certeza de que Él me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados. Ahora la pregunta es, ¿cómo le vas a ir a contar a un prisionero que será liberado? ¿Cómo le vas a contar a alguien que lo que le estás diciendo es real? ¿Cómo se lo vas a contar? ¿De qué manera le contamos? ¿De qué manera te va a creer una persona que lo que le estás diciendo es real? Demostrándolo con tu vida. No hay otra manera. Podemos hablar mucho y dar muchos argumentos de lo que Dios hace, porque Dios lo hace. Dios hace mucho. Tú puedes leer la Biblia y tú puedes ver un Dios que abrió el mar. Tú puedes ver un Dios que sanó enfermos. Tú puedes ver un Dios que trajo libertad a las personas. Pero eso es lo que dice la Escritura. Pero realmente cuando tú le vas a contar a alguien de algo, le vas a contar de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, la pregunta es, de los que estamos aquí, ¿Dios no ha hecho nada en tu vida? Yo sé que sí. Sí, yo sé que sí. Y sé que porque ha hecho algo en tu vida, estás aquí. Pero la pregunta otra vez, ¿Dios puede hacer cosas más grandes en tu vida? Sí, las puede hacer y las quiere hacer. ¿Sabes quién pone los límites? Cada uno de nosotros ponemos el límite, porque le decimos a Dios, hasta aquí. Ser hallados en Él es tener la certeza de que Él me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados. Juan 8:32 cita de la siguiente manera: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjate qué tremendo. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La verdad que está en la Escritura trae libertad. O sea, no tienes idea que si tú conocieras, entendieras y vivieras cada uno de los principios, cada una de las verdades que están dentro de la Escritura, no tienes idea de cuánta libertad tendrías. Y te hablo en todos los aspectos. Te hablo de una libertad financiera, te hablo de una libertad emocional, te hablo de una libertad intelectual, te hablo de una libertad en todos los aspectos, porque conocer la Escritura. Mira, mucha gente piensa que leer la Biblia o estudiar la Biblia es solamente para que te vuelvas más santurrón. Pero en la Escritura están codificados códigos para que nosotros podamos ser efectivos en esta tierra. Porque la verdad es Cristo.
Proverbios 14:25 cita así: el testigo que dice la verdad salva vidas, el testigo falso propaga mentiras. Entonces tú fuiste llamado a dar testimonio, a ser un testigo de la verdad. Y cuando tú hablas de la verdad que ha llegado a tu vida y la verdad que vives, esa verdad lo que está haciendo es salvar vidas. Estás salvando vidas, estás trayendo a la luz vidas, estás trayendo a Cristo vidas, porque todos nosotros fuimos llamados a dar testimonio de la verdad. Ser hallados en Dios, en Él, es atreverme a contarles a los ciegos que verán de nuevo. Es contarles a las personas que verán las cosas como realmente son. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de hablar con personas que conocen la Escritura y ven la Escritura de una manera totalmente distinta. O sea, realmente hablas con ellos y realmente dices, híjole, ¿cómo le explico? ¿Cómo le digo esto, que esto no es así? Porque todo pasa. Cuando tú intentas explicarles que algo no es o no lo han entendido de la manera correcta, se molestan. Entonces, nosotros fuimos llamados a mostrar o a atrevernos a contarles a los ciegos que verán de nuevo. Y en la Escritura, yo sé que tú has leído el libro de Job, pero en el libro de Job, capítulo 42:5, Job, si ustedes analizan la vida de Job, Job era un hombre muy piadoso. Job era un hombre religioso. Job era un hombre que trabajaba y que tenía conocimiento de Dios. O sea, realmente, si tú te das cuenta, dice la Escritura que Job hacía sacrificios a Dios por él, pero también hacía sacrificios a Dios por sus hijos, por si en algún momento sus hijos habían cometido alguna falta. Es más, si tú has leído el libro de Job, tú te das cuenta que Dios presume a Job y dice: ¿ya viste a mi siervo Job? En la tierra no hay uno como él. Pero Job realmente no tenía un conocimiento, no tenía un entendimiento realmente de quién era Dios. Y todo lo que tuvo que pasar Job para poder entender quién era Dios y para poder dimensionar un poco lo que era Dios. Fíjate, Job, al final de su libro, ya al final del libro de Job, nos narra algunas de las palabras de Job. Y escucha lo que Job dijo: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. O sea, Job se dio cuenta que su interpretación de Dios, que lo que él conocía de Dios realmente era nada comparado con lo que realmente Dios es. Y lo que Dios quiere es que nosotros veamos las cosas como realmente son. Una, que tú te puedas ver, que lo puedas ver a Él como Dios. Dos, que tú te veas realmente como hijo de Dios. Pero que realmente sea de esa manera, porque aunque decimos que Dios es Dios y que es lo más grande que hay, pero cuando nosotros nos acercamos a Él, lo vemos como si Él fuera el genio de la lámpara maravillosa, que venimos, frotamos y el deseo está para nosotros. Y no es así. Todo lleva un proceso. Estamos entrando dentro de un proceso de madurez y ese proceso dura toda la vida hasta el día de tu graduación. O sea, es que no, nadie puede decir: es que yo ya no me congrego porque ya me gradué. De los lentes solamente. Pero realmente el día de la graduación es el día que te mueras, porque todo el tiempo vamos a estar
siendo procesados todo el tiempo. Es un proceso de toda la vida y todavía tenemos la eternidad para seguir siendo perfeccionados en Cristo. Por eso cuando la Escritura dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, y no le vayas a decir al que está a tu lado, ahí te hablan, no, dice como algunos tienen por costumbre, realmente es importante. Porque, ¿por qué nos congregamos? Fíjate, congregarte no te hace más santo, congregarte no te trae la salvación, congregarte no hace que el favor de Dios esté más contigo, que diga, este se congrega cada 8 días, le voy a echar más la mano. No. Congregarte lo que hace es que te hace entender las verdades espirituales que te pertenecen. Congregarte te ubica en tu realidad espiritual. Congregarse tiene que ver con trabajar en tu vida, porque cada vez de que estás expuesto a la palabra, Dios está haciendo algo en tu vida. Porque tú no te debes de congregar de una manera religiosa, como para quedar bien con Dios, decirle, ya, aquí estoy, Señor, ponme asistencia, palomita. No, realmente no es de esa manera, sino que tenemos que entender que nos congregamos porque sabemos que cada vez de que estamos expuestos a la palabra de Dios, nosotros somos edificados, y también sabemos que Dios nos ha llamado a funcionar como un cuerpo. Si nosotros no funcionamos como cuerpo, pues ahí hay algún problema, porque la Escritura dice que somos el cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo no está funcionando como cuerpo, hay algún problema. Y también como cuerpo tenemos que ver a Jesucristo como la cabeza. Y todo esto lo vamos acomodando a la manera de Dios, a la manera del Espíritu. Te voy a poner en la Escritura, vamos a leer en la Escritura otro hombre, un hombre que era una persona que enseñaba, era un maestro de la ley, que tenía una perspectiva totalmente distinta. En esta serie nos pudimos dar cuenta acerca de Saulo, que Saulo tenía su propio entendimiento y su propia perspectiva, hasta que tuvo ese encuentro con Jesucristo. Pero aquí vamos a ver a otro personaje de la Escritura, que también tenía su propia perspectiva. Era una persona que enseñaba las Escrituras, pero que también se quedó muy corto en el entendimiento de lo que Jesús estaba hablando. Tanto que Jesús le dijo, bueno, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Juan 3, versículo del 1 al 12, por favor. Y la Escritura dice así: había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió: te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene una vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo le respondió: ¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó: ¿eres tú maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no entiendes? Te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Les hablo de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? O sea, si se dan cuenta cómo un maestro de la ley dijo: pues voy a preguntarle, ¿no? Porque la verdad no entiendo. Y lo primero que Jesús le dijo es que era necesario nacer
de nuevo. Todos tuvimos un nacimiento físico, pero cuando Cristo llegó a tu vida, tú tuviste un nacimiento espiritual. Por eso es que ahora para ti el mundo espiritual ha sido abierto, pero tienes que seguir entendiéndolo, conociéndolo y practicándolo. Nada más un amén, ¿verdad? Necesitamos entender todo esto. Ahora estamos siendo entrenados en ese hombre espiritual. Ahora el que está siendo entrenado es el hombre espiritual. Pero muchas veces aquí es donde entra el problema, porque ¿quién crees que se opone? Es decir, el diablo. No, fíjate que no. El diablo no se opone. Es el alma, porque el alma, dice la Escritura, que está viciada conforme a los deseos engañosos. Entonces, ahora el trabajo tuyo es ser obediente a la voz del Espíritu y ejercer tu voluntad para que el alma tuya se vaya despojando de todas aquellas cosas que pertenecen al viejo hombre y ahora sean revestidos con el nuevo hombre que es creado según Cristo, según Dios. Ese es el proceso en el cual nosotros estamos. Y sigue siendo un proceso, ¿verdad? Porque si tú eres de los que todo el tiempo le estás echando la culpa al diablo, no es así. No todo lo que te pasa es culpa del diablo. Realmente no todo lo que te pasa es culpa del diablo. Muchas de las cosas que pasan son consecuencia de las decisiones que están fuera de un orden espiritual. Por lo tanto, cuando yo he decidido mal, ¿qué tengo que hacer para arreglar todo esto? Decidir bien, ¿sí? Alinearme al propósito, alinearme a la voluntad de Dios, entender que dentro del reino de los cielos hay reglamentos, por así decirlo, ¿sí? Hay lineamientos, hay protocolos que se deben de seguir, que se deben de cumplir. Y si no se cumplen, pues estamos violentando un diseño. Y por lo tanto, cuando tú violentas el diseño, pues las cosas no salen dentro del orden que se espera. Ser hallado en Él es decidir liberar a los oprimidos. Hay gente, mira, oprimir es ejercer presión sobre algo o alguien. Hechos 10, 37 al 38 dice así: vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, oprimir, te decía, que es ejercer presión sobre algo o alguien. Lo único que puede hacer el enemigo por ti es sembrarte un pensamiento. Pensamientos que tú mismo los puedes después, nada más te los siembran y tú fabricas lo que tú quieres. Tú puedes fabricar algo terrible, porque para eso somos buenos, ¿verdad? Para hacer algo fatal. ¿Se recuerdan de la obra de Eugenio? ¿Sí? Una obra para niños. Y recuerdan cómo un botón rojo, ¿qué decía Eugenio que era? Un monstruo, los ojos de un monstruo, ¿verdad? Los ojos de un monstruo, ¿sí? Que lo estaba acechando. ¿Recuerdas que Eugenio también vio serpientes? ¿Y sabes cuáles eran las serpientes? ¿Qué eran las serpientes? Sus calcetines tiesos que dejó ahí. O sea, realmente es de niños, pero dice, si ustedes no pueden entender las cosas terrenales, vamos a hablarlas a manera de niños. O sea, realmente tenemos que entender
La única manera en la que tú puedes ser oprimido es de esa manera. ¿Alguien ha tenido una experiencia con un extorsionador, o sea, por llamada? Que te llaman y te dicen, fulano de tal, sí, tenemos aquí a su hijo. ¿Cuál? Y tú le dices, y tú dices los nombres, ¿no? Y ese que usted dijo. Y de ahí te agarran el hilo. ¿Sí? Así funciona la opresión. Si tú no pones un alto y ves y declaras, no que declares, te posicionas en tu realidad en Cristo. ¿Quién eres? Lo que puedes, para lo que estás aquí en la tierra. Y sabes todo eso, mira, tú puedes parar en seco todo pensamiento, todo aquello que realmente solamente lo que quiere hacer es distraerte del propósito eterno de Dios. Porque cuando tú vives con miedos, cuando tú vives angustiado, tú no puedes cumplir el propósito eterno de Dios. No puedes sobresalir, no puedes salir adelante porque dices, es que me vaya a pasar esto, me vayan a hacer esto, y todo el tiempo. Ser hallados en Él es decidir liberar, traer libertad a los oprimidos. Hay mucha gente que está siendo oprimida, y no solamente por el diablo, está siendo oprimida hasta por otras personas. Pero cuando tú entiendes quién eres, realmente hasta otras personas dejan de oprimirte a ti. Fíjate cómo entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar una opresión? ¿Cómo es que dices, bueno, entonces para que yo no sea oprimido, ¿qué tengo que hacer? Porque yo creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ya no estar experimentando tanta opresión? Romanos 12, versículo 1 y 2, cita así: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo es que contrarrestamos la opresión? Primero, pues renovando mi entendimiento, ¿verdad? Dice que no imitemos las conductas y las costumbres de este mundo. Porque si nosotros no renovamos nuestro entendimiento y seguimos imitando las conductas y las costumbres de este mundo, ¿qué estamos haciendo con todo lo que se nos dio, todo lo espiritual que se nos dio? Estamos haciendo una mezcla de las dos cosas. Miren, no podemos hacer una mezcla de... La escritura es muy clara cuando no hay una comunión entre las tinieblas, entre la luz y las tinieblas. No la hay. No puede haber una mezcla. En el principio llegamos y no tenemos un entendimiento del todo, pero a medida que vamos caminando, pues nos vamos despojando y vamos teniendo un entendimiento. Pero cuando nosotros queremos hacer una mezcla de las dos cosas, ese es un problema. Por eso tiene que haber una renovación en el entendimiento. Porque dice que a través de la renovación Dios nos transforma en personas nuevas. Al cambiarnos, dice, la manera de pensar. Un hijo de Dios entendido es una persona que tiene una manera de pensar totalmente distinta. Realmente el distintivo de nosotros como hijos de Dios es que tenemos una manera de pensar totalmente distinta, de pensar y de operar. Porque el viejo hombre, el viejo tú, operaba de maneras distintas. Tantito le decían, le picaban la cresta y luego brincabas. Pero ahora que eres un hijo de Dios entendido, tú sabes que no, esto no solamente tiene que ver, no es algo personal totalmente contigo. Y eso es algo que tenemos que entender como hijos de Dios. Ahora lo que nos pasa, si tú lo tomas personal, tú puedes responder de una manera personal y hasta te puedes desquitar de una manera personal. Pero cuando tú sabes que vives para el reino
perteneces al reino, eres un hijo del reino, y alguien se mete con el hijo de Dios, del rey, y tú operas como un hijo del rey, realmente quien te defiende es el rey. O sea, yo te digo una cosa: ¿quieres defenderte tú? Pues defiéndete. ¿Quieres que te defienda el rey? Pero para que el rey te defienda debes de operar de acuerdo a todos esos protocolos, porque a veces somos así como el que va y busca bronca y ya después se viene a esconder atrás de papá, ¿verdad? No es así, ¿no? Porque acuérdate que el reino de los cielos es justicia y paz. Entonces debemos de operar conforme a la justicia de Dios, ¿sí? Amén. Ser hallados en Él es anunciar la bondad de Dios. Fuimos llamados para anunciar la bondad de Dios. Lucas 4:19 dice: para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. La pregunta es: ¿Dios ha mostrado su bondad en ti? Dios ha mostrado su bondad en nosotros. Dios ha mostrado su bondad todo el tiempo en nosotros. A veces no valoramos, fíjate que no valoramos todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Yo no sé si tú eres una persona sana, pero por algún momento has pasado por un tiempo de enfermedad. ¿Cómo se siente estar enfermo y dices, cómo quisiera estar sano? O sea, realmente cuando no sabes ni qué tienes o no sabes ni qué pasa y dices, ¿cómo valoro la salud? Debemos de valorar todo el tiempo que estamos bien, porque hay gente que simple y sencillamente ya no está aquí, ¿sí? Hay gente que está pasando cosas peores que las situaciones que nosotros tenemos. Debemos de valorar, ¿sí?, la bondad de Dios, porque mira, pese a lo que pese, Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos experimentado la bondad de Dios a manos llenas. Yo te lo puedo decir, yo he experimentado la bondad de Dios de maneras tremendas, ¿no? Y yo sé que cada uno de ustedes la ha experimentado, pero ¿sabes qué? La podemos experimentar aún más. Al haber experimentado la bondad de Dios, lo único que nos queda es anunciar que este año el Señor mostrará su bondad con otros. O sea, cuando la Escritura dice que nosotros somos una lámpara en medio de la oscuridad, esto es literal, ¿sí? Realmente la gente que está en tu entorno, que no conoce a Dios, necesita urgentemente que tú le hables de Dios o que tú le muestres a Dios. Tú eres la imagen de Dios aquí en la tierra. La gente va a ver a Dios a través de ti, a través de tus palabras, a través de tus acciones, a través de todo lo que tú haces. Dios va a ver a Dios. Estamos aquí para anunciar las bondades de Dios a los que no le conocen. Ser hallado en Él es el cumplimiento de la obra en mí, el cumplimiento de su obra en mí. Lucas 4:20 al 21 dice así: luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo: lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Todo lo que acabo de decirte desde el inicio hasta este momento y lo que tú vas a escuchar se ha cumplido ya en ti. No es algo que vas a esperar para cuando llegues al cielo, sino que es algo que es real ahora en ti y es real en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Ahora, ¿lo valoramos todo esto? ¿Valoramos esa bondad de Dios en nosotros? Porque lo mínimo que tenemos nosotros o lo mínimo que nos corresponde es, o nuestra responsabilidad mínima es
que la gente hable bien de Cristo por la manera en la que vivimos nosotros. Eso es algo tremendo. Y eso es algo que debemos de entender. La gente debe de hablar bien de Cristo por la vida de Joaquín. La gente debe de hablar bien de Cristo por la vida de Sofía. La gente debe de hablar bien de Cristo por la vida de Lupita. La gente debe hablar bien de Cristo por la vida de cada uno de sus hijos. Esa es una responsabilidad. Y quiero que lo veas de esa manera, porque a veces no entendemos esto y la gente no habla bien de Cristo. Al contrario, ¿sí? Al contrario, somos objeto de burla y nosotros no podemos ser. No pertenecemos a eso. No fuimos llamados para eso. No se pagó un precio tan alto para que fuéramos bufones. Nosotros no somos bufones. Nosotros somos hijos de Dios. Lucas 4:22, todos hablaban bien de Jesús. Estaban impresionados por lo bien que hablaba y dijeron, ¿no es este el hijo de José? Y sí, pero Jesús, antes de verse como hijo de Jesús, de José, siempre entendió que él era un hijo de Dios. Siempre entendió que él era hijo de Dios por encima de José. A José lo honró, a José lo respetó, a José lo vio como un padre, pero realmente él siempre supo que era un hijo de Dios. Y nosotros debemos de entender y saber eso, que nosotros somos hijos de Dios. El buen testimonio confirma la bondad de Dios en nosotros y la madurez de los hijos entendidos de Dios. Ahora te pregunto, ¿será importante el buen testimonio? Es muy importante. O sea, yo quiero dejarte con esto. Tú tienes que entender que el buen testimonio es importante. Porque muchas veces la gente, mira, la gente va a tratar de que tú no seas de buen testimonio. La gente va a tratar de que tú te salgas de los parámetros que corresponden a un hijo de Dios. Por lo tanto, necesitas ser entendido y necesitas estar alerta. Santiago 2:17 al 18, escucha lo que dice. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, tú fuiste llamado a mostrar tu fe por tus obras. ¿Las obras son importantes? Son muy importantes, porque las obras que nosotros hacemos son la consecuencia de la fe que nosotros tenemos, o respaldan la fe que nosotros tenemos. Nosotros no hacemos obras para salvación ni para tener premios, sino que nosotros hacemos obras porque entendemos y tenemos fe en una obra ya consumada, en lo que Dios ya ha hecho en favor de nosotros. Entonces, dar un buen testimonio es la evidencia de haber nacido de nuevo. Aquel que ha nacido de nuevo no es el que solamente repitió la oración como el perico. Sí, bueno, otro día les cuento la de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es solamente haber repetido una oración, sino que realmente tener una convicción, ¿sí? Porque la Escritura dice, si confesares con tu boca y lo creyeres en tu corazón. Entonces, es tener ese entendimiento. El buen testimonio es la evidencia de haber nacido de nuevo. En conclusión, ser hallados en Él es encontrar la razón de mi existir. Cristo
es la razón de mi existir. Ser hallados en Él nos transforma, porque realmente aquel que se ha encontrado en Cristo es una persona totalmente distinta. Ser hallados en Él es establecer que las cosas viejas pasaron y ahora todos son hechas nuevas. Y esas cosas nuevas son la vida nueva que ahora tenemos en Cristo. Y lo que te decía hoy, ser hallados en Él es saber para qué estoy aquí en la tierra. Estoy para mostrar la grandeza de Dios, para dar testimonio de la verdad. Amén. Padre eterno, gracias porque sabemos que tu palabra nos habla, Señor, tu palabra nos instruye, tu palabra nos coloca, Señor, en una posición correcta delante de ti, Señor, pero también nos posiciona como hijos entendidos para que podamos cumplir el propósito eterno tuyo, Señor. Gracias te damos y te pedimos, Señor, que a medida que tú lo decidas, Señor, tengamos un crecimiento mayor en tu palabra, Señor, en tus bondades y una mayor expresión tuya en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, como siempre les pedimos que sigan compartiendo este mensaje para que más gente pueda ser bendecida a través de esas palabras, a través de la palabra de Dios. Nos vemos a la próxima.